Bien, entonces ya nos toca ver el Evangelio de San Lucas, ¿no? Entonces, estoy en la página 104 y decimos que San Lucas, bueno, él es de Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de Pisidia, que hoy eso es Turquía, ¿no? Él es griego, viene del paganismo, es un converso al judaísmo y de ahí al cristianismo, es un gran fan de San Pablo, era de profesión médico, es un investigador, tiene varias fuentes para construir su evangelio. Entonces vemos de que él es fino, delicado, y decíamos, ¿no? A grosso modo el otro día, de que su fuente para su infancia, los primeros 2 capítulos de Lucas, son la infancia, así como Mateo tiene también una infancia en sus primeros 2 capítulos, los otros 2 evangelios no lo tienen, es desde el punto de vista de María. A ella se le aparece el ángel, ella visita a su prima, ella es la que se preocupa cuando se pierde el niño, ¿no? Es desde el punto de vista de ella hace ese famosísimo canto del Magnificat, ¿no? Entonces, y dice la tradición que le habría pintado un cuadro de la Virgen María y que, bueno, he tenido el privilegio de estar en Padua, ante la tumba de San Lucas, y ahí encima está el cuadro que supuestamente él habría pintado, ¿no? Entonces, bien, él es, y su público es el mundo grecorromano en general, a diferencia que dijimos que San Mateo está escribiendo solo para judíos, ¿no ves? Y es convencer, así como San Mateo quiere convencer a los judíos que en Jesús se cumplen las escrituras y que él es el Mesías, el hijo de Abraham, el hijo de David, el siervo de Yahvé, el hijo de Dios, el hijo del hombre, y su tesis es inaugurar el reino de los cielos, y eso es para convencer a los judíos, ¿no? Aquí San Lucas, a diferencia, su tema es, hay que subir al Galileo, Nazaret está en Galilea, a Jerusalén, porque en Jerusalén, donde nació la Biblia, donde están los profetas, todos estos escritos, en Jesús se tienen que cumplir las escrituras. Ese es el tema de su evangelio, la subida a Jerusalén. ¿Y por qué se dice subida? Las que hemos tenido el privilegio de estar en Tierra Santa, sabemos que es una tierra, normalmente son unas esplanadas, unos valles chatos y a veces debajo del nivel del mar, tanto que, digamos, Sodoma y Gomorra estaba ahí también, unos hoteles fabulosos para que la gente pueda ir a los baños del Mar Muerto. Ya está, es el punto más bajo del planeta, está 410 metros debajo del nivel del mar. Bueno, a mí me tocó ir en julio, un calor verdaderamente espantoso. Las alimañitas ya son sin sus escamitas. Es un clima especial ese, ¿no? Pero dicen que el mar puro sale trae muchos beneficios para la salud. Bien, entonces vemos, dicen la subida a Jerusalén porque Judá, donde está Jerusalén, son pequeños montecitos, ¿no? No como acá vivimos con la cordillera de los Andes, para nada, ¿no? Son unos lomeríos bajitos, pero está más altito que el resto del país. Entonces, subir a Jesús a Jerusalén para que realice el misterio pascual. ¿Qué es esto? Para que ahí haga la obra de la redención, y una vez que él muera y resucite, y este será el tema de los Hechos de los Apóstoles, que veremos posteriormente, esa buena nueva de la salvación recorra, como oramos siempre, hasta los confines de la tierra. Ese es el tema de San Lucas, la subida a Jerusalén. Entonces,
el plan de su evangelio en los primeros 2 capítulos, ya mencioné, en la infancia de Jesús. Luego hay un ministerio de Jesús en la Galilea, en su propio terruño, o sea, es, digamos, a ver, como que si un ciudadano de Porongo se vaya a vivir al Alto, ¿ya? Él era de Belén, pero fue criado en Nazaret, por eso es que le llamaban el Nazareno, aunque él nació en Judá, en Belén de Judá, ¿ya? Vemos que hay un ministerio de los capítulos 3 al 9, hasta el versículo 50, en la Galilea. Galilea ya estaba muy mezclada con los gentiles. Acuérdense de la política siria cuando fue arrasada, ¿no? El reino norte trajeron todos estos pueblos que no eran de la religión de Yahvé, que se mezclaron con la gente del lugar, ¿no? Y entonces eran muy mezclados, de ahí que no se hablaban mucho los de Samaria con los de Jerusalén, ¿no? Precisamente por estas situaciones. Luego el viaje a Jerusalén va a llevarnos desde el capítulo 9, versículo 51 al 19, 27, el ministerio mismo de Jesús en Jerusalén, que nos va a llevar desde el capítulo 19, 28 al 21, capítulo 21, 38, y estos 3 capítulos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los capítulos 22, 23 y 24. Y es muy bonito el relato de los 2 de Maús que va a estar aquí en el 24. ¿Cuáles son las principales ideas teológicas de San Lucas, ¿no? El Evangelio no es una historia o una biografía en el sentido moderno de la expresión, ¿no? Sino que es una interpretación profunda del misterio pascual. Y aquí hago yo un paréntesis. El misterio pascual nosotros lo celebramos desde la noche del Jueves Santo hasta el domingo de resurrección, pero algunos teólogos lo arrastran y con mucha razón hasta Pentecostés, ¿ya? Porque es ahí que se completa, digamos, la obra de la redención, ¿no? Ahí incluye esos 40 días que estuvo Jesús con sus discípulos resucitados y la ascensión a los cielos. Entonces, él interpreta profundamente este misterio pascual y tiene, uno podría decir que San Lucas era un gran carismático porque el Espíritu Santo lo menciona continuamente, el Espíritu Santo y la oración, por ejemplo, menciona 19 veces que Jesús se apartó y se fue a orar, ¿no? Y el Espíritu Santo para él es el principio vital de todo su evangelio y la comunidad universal de los creyentes es su término. Y San Lucas nos va a presentar estos temas. Primero, el misterio de la Pascua en Jerusalén, que es donde tiene, como dije antes, que cumplirse la salvación y donde ha comenzado el Evangelio y debe concluir, y de allí debe partir la evangelización al mundo entero, como así fue. El tema del Espíritu Santo como alma de su Evangelio y la fuerza de lo alto en oración, en acción, perdón. Como tercer tema, la salvación es universal, ¿no? Eso es lindo, él es muy universalismo porque ya ha llegado, según su punto de vista de él, la salvación a las naciones. Si las fechas son exactas y él está escribiendo en el año 75, no nos olvidemos que en el año 70 ha habido la trágica destrucción de Jerusalén, por la cual 40 años antes nuestro Señor lloró, ¿no? Porque es triste esa profecía que hace nuestro Señor y que se cumple exactamente 40 años más tarde. Luego tenemos la alabanza y la acción de gracia, ¿no? Aquí aparece la Virgen con Zacarías, los ángeles de Belén, los discípulos, todos en una
acción de gracias en alabanza y la oración, como les dije antes, que se repite unas 19 veces en este evangelio. Y es hermoso porque la alegría, la paz mesiánica, la felicidad, la bondad son temas muy importantes en este evangelio y sabemos que una persona que tiene al Espíritu Santo y lo deja accionar en uno, obviamente que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la bondad, hacia la paz, hacia la alegría. La misericordia para con los pecadores. Aquí están, en el capítulo 15 están esas perlitas, ¿no? Esas 3 parábolas muy distintivas de San Lucas, ¿no? La moneda perdida, el hijo pródigo, ¿no es cierto? La ovejita perdida, ¿no? Y es famoso ese texto que va a decir en capítulo 19:10, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sabemos que, perdón, la cultura judía era muy machista. También lo era la romana, pero no tanto, ¿no? Tenía la mujer más libertad de acción, ¿no? Porque sabemos que en la cultura judía la mujer no podía, no era independiente, perdón, o dependía de su padre, o de su esposo, o de su hijo mayor, o de sus hermanos, ¿ya? Esa era una injusticia con la mujer que se cometía en la cultura judía. Y de ahí vemos la pena de nuestro Señor, ¿no? Literalmente para dejarla en manos de Juan, ¿no? A los pies de la cruz, vamos a entrar después en Juan, la vemos, ¿no? Que se le encomienda al discípulo amado, a Nuestra Señora, porque la mujer era muy indefensa. Si quedaba viuda y sin hijo, si era joven, qué pena, le esperaba la prostitución. Y si era mayor, si era viejita, le esperaba el ser limosnera, vivir de la limosna de los demás, ¿no? Ahora, otro tema importante, ¿no? Son los pobres, ¿no? Aquí, ya dije, la mujer tiene en el Evangelio de Lucas, cobra importancia por el respeto y la veneración, y bueno, pues, ¿no? A nuestra Madre Santísima la ensalza tanto San Lucas. Otra es que los pobres y necesitados tienen un sitio de predilección en el Evangelio. Si profundizamos en el capítulo 4, citando a Isaías 61, él dice que ha venido para liberar a los oprimidos, a los cautivos y dar la buena nueva a los pobres. Y la invitación al desprendimiento, ¿no? Que lo vamos a ver en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome cada día su cruz y me siga. Estos serían los 10 temas clave de este evangelio, que es muy bonito, es muy precioso. Cuando me tocó hacer mi tesis, precisamente hice una tesis bíblica, eucarística, y los relatos que tomé fueron desde San Lucas, ¿no? En el Evangelio y en los Hechos. Yeah. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó.
El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángel que decía que él vivía. Era el versículo 15. ¿Podría leer la explicación de la página 106, por favor? Jesús es nuestro compañero. Jesús es el verdadero compañero que camina y está con nosotros. Él viene a ayudarnos a triunfar donde estando solos temblaríamos y caeríamos vencidos. Él se eligió para sí el título de el Hijo del Hombre, pues el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Él tuvo que hacerse hombre para salvarnos e hizo mucho más. Nosotros con pasión hacia los débiles, los oprimidos y los desechados y se ocupó de ellos. Siempre tuvo a mano para ayudar y lo sigue haciendo. Pidámosle que entre nuestra vida y que esté con nosotros día tras día como nuestro compañero. Amén. Entonces, Él es nuestro compañero en nuestro caminar. Y para resolver las preguntas del cuestionario, decíamos nuevamente que San Lucas viene de la gentilidad del paganismo. Él es un convertido al judaísmo y luego al cristianismo. Él es griego, de Antioquía de Siria, médico, discípulo de San Pablo, un gran investigador. Él es delicado, fino, y posiblemente lo escribió en la propia Antioquía, su evangelio, porque él era de ahí, y Antioquía fue el lugar. Mima, ya apaga tu micrófono. Ay, sí, perdón. Sí, en San Lucas, vamos a ver que Antioquía va a ser un punto fundamental en el desarrollo de las misiones, porque ya desde Antioquía va a ser el centro de operaciones, diríamos, de los viajes misioneros de San Pablo, ¿ya? Entonces, él era de ahí, luego habría escrito hacia el año 75, ya de nuestra era, y su plan, vemos de que después de relatarnos la infancia, es el ministerio, relatarnos el ministerio de Jesús en Galilea, su viaje a Jerusalén, el ministerio de Jesús en Jerusalén y luego la pasión y la muerte. Y decíamos que su destinatario es la universalidad a todo el mundo grecorromano de ese tiempo y sus ideas teológicas principales son, número uno, el misterio pascual, que la salvación tiene que realizarse en Jerusalén y de ahí esta buena nueva de la salvación tiene que expandirse por todo el mundo. Muy importante es el Espíritu Santo, en la salvación universal, no solo es para judíos, es para todos. Temas importantísimos en Lucas, la oración, la alabanza, la acción de gracias, la alegría, la paz, la felicidad, la bondad, la misericordia para con los pecadores, ¿no? El respeto, la veneración hacia las mujeres, los pobres y necesitados, y la invitación al desprendimiento. ¿Bien? Entonces, con esto terminaríamos una muy brevísima introducción a los tres evangelios sinópticos. Y no entramos todavía a Juan, porque lo vamos a tratar a Juan junto con sus tres cartas y el Apocalipsis, ¿ya? Vamos a ir directamente a los hechos de los apóstoles, que al comienzo eran una sola unidad. Ya después lo dividieron el evangelio de los hechos, porque como vimos, él es tan ordenado que los hechos es todo lo que ocurre a la primera iglesia, ¿no? Y todas sus vicisitudes, todos sus viajes misioneros y la expansión del evangelio, ¿no?
Entonces vemos, estoy en la página 107 para los que están siguiendo el texto, ¿no? Que esta es la segunda parte de una sola obra que comprende el Evangelio de Lucas, que lo hemos descrito someramente, los Hechos de los Apóstoles, que también podríamos llamarlo la historia de los orígenes del cristianismo y que nos narra la vida de la iglesia primitiva, las primeras evangelizaciones, y la virtud de este libro es que da cabida a la actividad misionera de otros personajes importantes de esta primera época que no pertenecieron a la colegiatura de los 12, ¿no? Por ejemplo, grandes apóstoles son Pablo, Bernabé, Esteban, Felipe, pero no son de la colegiatura de los 12 apóstoles que escogió el Señor, ¿no? La palabra apóstol sabemos que significa enviado. Entonces, va a cobrar mucha importancia la personalidad de San Pablo a partir del capítulo 9 de este Evangelio, porque hasta en el segundo viaje misionero lo va a acompañar San Lucas a San Pablo y él es un gran narrador, ¿no? Entonces, al escribir este libro, pretende contar con qué rapidez se produjo la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma, que son los confines de la tierra, y que era considerada para un oriental el fin del mundo. Por ejemplo, no ve que ellos no tenían el concepto de la redondez de la tierra, sino que tenían el concepto, y eso se lo ve en el libro de Job, de que eran unas grandes columnas que sostenían a esta tierra que era plana y que al llegar a España se caía un gran abismo, ¿no? Ese es el concepto que tenían. Entonces, vemos de que llegar a una capital tan importante como Roma era llegar a los confines de la tierra, como decir, bueno, esta buena noticia ya llegó a París, Londres y Nueva York, Tokio. Es decir, hoy eso es llegar a lo más importante que tenemos hoy en la tierra, ¿no? También dice, ¿no? Se puede decir que este evangelio es la buena nueva de Jesús, mientras los Hechos de los Apóstoles es la buena nueva de la iglesia. Como Jesús se movió siempre al impulso del Espíritu Santo, ahora el Espíritu es el que mueve a la iglesia, la que aparece como un Jesús que sigue viviendo en ello. Esto obviamente, la segunda parte de esta obra lucana se la escribe en el año 75, abarcando esta época que va del año 30 hasta el 63, ¿no? Que más o menos se calcula que fue el martirio de San Pablo, ¿no? El plan de este libro está en conexión con la finalidad de serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es clave este versículo 8 del capítulo 1 y es lo que nosotros le pedimos, ¿no? Cuando oramos, a hacernos verdaderos testigos o sea, adoradores del Padre y testigos de Jesús para llevar su nombre, el nombre de Jesús, hasta los confines de la tierra. ¿Cuál será el plan de los Hechos de los Apóstoles? Tenemos en los primeros 5 capítulos la iglesia naciente que nace en Jerusalén. No les digo, Jerusalén es clave para San Lucas. En su evangelio, subir al Galileo para que realice la obra de la redención en Jerusalén. En los Hechos de los Apóstoles, que la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, nace en el día de Pentecostés, donde en Jerusalén. Las primeras misiones, ¿no? Que pasan de la provincia palestina, recorren todo ese mundo oriental del Mediterráneo, toca Chipre y llega hasta Antioquía, ¿ya? Cuando hagamos lo de Pablo, les voy a mostrar en el mapita o lo tienen atrás en sus Biblias,
en ese mapita que dice los viajes de Pablo, ahí lo pueden ver bien lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Va pasando desde Jerusalén, abarca la Judea, la Samaria y llega hasta Roma. Luego nos va a relatar en los capítulos 13 y 14 el primer viaje misionero de San Pablo con Bernabé, ¿no? Y que va a ser al corazón de la actual Turquía, póngale la palabrita Turquía ahí, que en ese tiempo se llamaba el Asia Menor, y que hoy es Turquía, ¿no? El Asia Menor es hoy Turquía, ¿ya? Ahora, este capítulo 15 es tan precioso porque nos va a relatar el primer concilio de nuestra Madre Iglesia de Jerusalén. Bueno, en la historia de los concilios casi no se dice que el primero fue en Éfeso, ¿no? Y en Nicea, esos fueron los primeros concilios convocados por el emperador Constantino. Pero este fue un concilio que se llevó a cabo en Jerusalén cuando llevó una postura Pablo de que él pensaba que las personas venidas de la gentilidad del paganismo no necesitaban pasar por la religión judía a hacer la circuncisión y cumplir todos esos ritos judíos, sino con aceptar la buena nueva de Jesucristo en su vida y llevar vidas santas y morales, sí, obviamente, cumpliendo los 10 mandamientos, era suficiente. Mientras que habían otros judaizantes que decían, no, primero los gentiles se tienen que convertir al judaísmo y de ahí ya tiene que venir el cristianismo. Bendito sea Dios que gana la postura de San Pablo y por eso es que nosotros no tenemos que seguir los ritos del judaísmo, ¿no? Con el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y observar ya los 7 sacramentos y una vida santa y sobre todo las obras de la caridad, ¿no? Hacia los más necesitados, eso va a ser suficiente. Luego vendrá entre los capítulos 15 al 18 el segundo viaje misionero de San Pablo, pero ahí vamos a ver, ¿no? Es muy simpático. Yo les recomiendo leer este libro, es precioso, Los Hechos de los Apóstoles, cómo la parte humana se entremezcla. Vemos que San Marcos los había acompañado a San Pablo y a San Bernabé en este primer viaje misionero, pero cuando vio la cosa muy seria allá en el Asia Menor, en Turquía, se volvió a Jerusalén. ¡Ay, que le costó perdonarlo a Pablo ese hecho! Al parecer, San Pedro, San Bernabé y San Marco eran parientes sanguíneos, ¿no? Y se va era jovencito San Marcos, vuelve a Jerusalén, y cuando ya están planificando San Bernabé con San Pablo el segundo viaje, San Bernabé insiste en volver a llevar a San Marcos, mientras que San Pablo se opone. No, a ese muchachito inconstante no lo vamos a llevar, imagínense, ¿no? A San Marcos, estamos hablando de un santazo, entre los santazos. Y San Bernabé, bien terco, lo vamos a llevar. No lo vamos a llevar, le dice San Pablo. O sea, estoy parafraseando, ¿no? Esta discusión. No lo vamos a llevar. Pues yo me voy con Marcos a Chipre y vos verás. Y como no tenía San Bernabé un San Lucas que le tome la crónica de sus viajes, se va San Bernabé, se separan con San Marcos a la evangelización de Chipre, nuevamente están visitando, porque él era de la isla de Chipre, es más, fue y vendió unos terrenos y trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles, San Bernabé muy, muy generoso. Y San Pablo agarra a Silvano o Sila y ya hacen este segundo viaje misionero
confortando a todas las comunidades que habían fundado con San Bernabé en su primer viaje, pero ya no solamente se quedan en lo que hoy es Turquía, el Asia Menor, sino que llegan hasta Grecia. Entonces ya llega el Evangelio a Europa, ¿no? Siendo el primer punto que toca Filipo, ¿ya? Entonces ya queda establecido en Grecia el corazón de la cultura religiosa y humana de aquel momento, el Evangelio. He tenido el privilegio de estar en Grecia, en Atenas, en el año 83, mírense cuán atrás, 37 años atrás, y sí, fui a ver el Areópago y fui a ver todos estos lugares donde Pablo habría predicado. Luego en los capítulos 18 a 21 nos va a narrar el tercer viaje misionero de Pablo, pero ya el Evangelio está siendo predicado en equipo, ¿no? Y él se asienta en Éfeso, ahí funda escuela. Algunos textos dicen 2 años y medio se queda, otros dicen 3 años y medio, y no se olvide que el público era, normalmente eran todos los esclavos, ¿no? Y en esta zona que es muy caliente en el tiempo del verano, a los esclavos se les daba un descanso entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde para reanudar sus labores. Y en ese descanso entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde es cuando San Pablo aprovechaba para catequizar a sus convertidos, ¿no? Eso es importante. Y como les decía antes, hermano, no hay que cultivar y cuidar nuestra fe. Éfeso, que está hoy Turquía, ¿no? En ese tiempo la provincia del Asia Menor, fue una ciudad muy bendecida. Ahí se quedó, como les digo, San Pablo mandando equipos misioneros a toda la provincia, ¿no? 2 años o 3 años y medio. Ahí mismo también vivió San Juan con la Virgencita y está la casita de la Virgen María todavía en pie. Los musulmanes la han respetado en sus conquistas porque decía, aquí vivió la madre de un gran profeta que es Jesucristo, ¿no? Entonces, Éfeso cobra mucha importancia. Pablo, entre los capítulos 21 y 28, ya va a ser tomado preso y nos va a relatar en San Lucas este viaje en cadena de San Pablo a Roma, y con su testimonio Jesús ya llega hasta los confines de la tierra. Yo creo que cada vez que permitía el Señor que San Pablo entre en prisión, era para que se dedique a escribir. Y bendito sea Dios, porque ese legado nos ha llegado así, ¿no? Él escribía desde la prisión, ¿no? Muchas de sus cartas. Ya vamos a entrar a ver eso de las cartas. Hará unos 2, 3 años salió una película con el mismo artista, Jim Caviezel, que hace de Jesucristo en la Pasión, que se llama Lucas, ¿no? Y ahí vemos cómo él hace de un historiador que está entrevistando a San Pablo, ¿no? En cadena, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las principales ideas teológicas de los Hechos de los Apóstoles? Número 1, no somos salvos por la fe, ¿no? Eso es lo más importante. El triunfo del hombre Jesús como Señor por la resurrección y nuestra confianza en ese hecho salvador, ¿no? Luego, eso va en los primeros capítulos, ¿no? De 1 y 2, y la efusión carismática del Espíritu Santo. Eso es lo más importante, es la clave de este libro, porque ahí nos narra cómo nace la iglesia el día de Pentecostés, el nuevo pueblo de Dios, nace en torno a nuestra madre, que está acompañada de los 12 apóstoles, y se calculó unos 120 discípulos más. Y de ahí es cuando están en oración, y el día de Pentecostés salen orando en lengua, predicando, felices, tanto que así
están llenos del gozo del Espíritu Santo, que les dijeron que estaban borrachos, ¿no? Y ahí es cuando Pedro, que lo había negado a nuestro Señor delante de una muchacha, aquí no le interesa y se va y predica con tal poder de que en su primera prédica se convierten 3,000 personas. Después, si no estoy errada, en el capítulo 4, hace una segunda prédica y se convierten 5,000 personas. Y ahí entendemos lo que dijo nuestro Señor: mayores cosas que ellos harán por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Versículo 8 del capítulo 1. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Qué belleza. ¿Me lee la explicacioncita de la página 109? Ok, en la reflexión personal, ¿no es cierto? Ajá. Ok, Cristo edifica la iglesia por medio nuestro. La gran misión de Cristo consiste en buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando un pecador se arrepiente, pasa a ser un miembro de la iglesia de Cristo. En el libro de los Hechos descubrimos cómo comenzó este proceso y cómo continuó hasta que gente de todas las partes del mundo formaron iglesia del primer siglo. También descubriremos que el Señor utilizaba a cualquier persona, hombre, mujer o joven, que se ponía a la disposición del Espíritu Santo. Luego descubriremos que el secreto del éxito de esa expansión fue que la iglesia llevó su testimonio al mundo pagano. La iglesia de hoy debe volver a descubrir que Jesucristo no está buscando tanto la capacidad como la disponibilidad. Debemos darle a nuestra Santa Madre y Iglesia la oportunidad de expandirse poniéndonos a su servicio, según las capacidades que tenemos, pero sobre todo según la buena voluntad de nuestro corazón. Hermosa explicación, ¿no? El Señor quiere nuestra voluntad, ¿no? No esa gran capacidad. En mi vida pensé yo estudiar teología y enseñar la palabra. En el medio de mi vida me atravesó este nazareno, me enamoró, me enloqueció, amé su palabra y aquí estoy, ¿no? Compartiendo con ustedes la belleza de la palabra del Señor. Bien, en el cuestionario vemos quién es el autor del libro de los Hechos. Ya dijimos, es San Lucas, que viene de la gentilidad. Es uno de los dos escritores del Nuevo Testamento que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, al Jesús histórico, ¿ya? De ahí todos los demás lo han conocido. Y él es de Antioquía de Siria, médico, es un gran investigador, es un teólogo reflexivo. San Lucas, como hemos visto, que prepara, ¿no es cierto?, estos dos temas que eran una sola obra ante el Evangelio. Ya vimos sus características y ahorita estamos viendo las características de los Hechos de los Apóstoles. Se escribió aproximadamente en el año 75 de nuestra era. En el plan del libro vemos de que y sus temas, lo importante es poner la fe en el sacrificio salvador de nuestro Señor Jesucristo y entrar obviamente en su discipulado, ¿no? Porque como mencionaba antes fuera de micrófono, una fe sin obras, dirá Santiago, es una fe muerta. Y si de verdad tenemos al Señor en nuestro corazón y lo hemos recibido por fe, lo primero que nos impulsa el Espíritu Santo es a tomar alguna actividad o hacer alguna cosa para el reino de los cielos, como vimos en la reflexión personal. Entonces, la fe en Cristo es básica, ¿no? Y eso va de los capítulos 2, 22 al 36, la efusión carismática del Espíritu Santo entre los capítulos 2 al 5, porque el Espíritu Santo es el que da la vida a la Iglesia Madre de Jerusalén y es el alma de estas grandes evangelizaciones. Si algún día, que yo lo recomiendo, profundizamos en los Hechos de los Apóstoles,
es precioso leer este libro. Y luego otra idea es el acceso de los gentiles a la salvación. Y eso les dije, tuvo que tener una conversión, San Pedro, una conversión personal, porque él era muy judaizante, obvio, venía de la Palestina, ¿no? Y abrir su corazón y su mente a los paganos, y por eso es que va a la casa de Cornelio, que era un pagano, pero convertido, y en cuanto comienza a predicar a Jesucristo, se le adelanta el Espíritu Santo al bautismo de agua y comienza la gente a orar en lenguas y a profetizar sin que todavía haya venido el Espíritu Santo. Entonces eso es una demostración a Pedro de que la buena nueva tenía que expandirse a todas partes del mundo. Es más, Galileo fue a morir con los pies para arriba en Roma, ¿no? Allá fue donde murió San Pedro. Miren cuán lejos fue a morir un pescador, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, el principio, ¿no es cierto?, de la salvación por la fe en Cristo, va a dispensarlo a los gentiles de la circuncisión y de las observaciones mosaicas. Y eso lo vemos en el capítulo 15 y en el 21. No es muy bonita, leanla el capítulo 15. Ahora, cuando hay un concilio, salen documentos bellísimos, muy pulidos, muy lindos. Acá es una sola paginita. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido tal y tal cosita, ¿no? O sea, muy sencillito es nuestro primer concilio de nuestra Madre Iglesia en Jerusalén, ¿ya? Ahora, después de que hemos hecho esta introducción a los evangelios sinópticos y a los hechos de los apóstoles, todavía estamos dejando para el final a Juan, vamos a entrar en San Pablo, ¿no? En las epístolas de San Pablo, y vimos, de que estoy en la página 110, de que San Pablo es hijo de padres hebreos, judío de origen palestinense y lengua aramea. Él es de la tribu de Benjamín, pero él ya, Pablo, nace en Tarso de Cilicia, y es el mundo gentil. Es lo que hoy es Turquía, sería turco San Pablo hoy, entre los años 5 y 10 de nuestra era. Fue circuncidado al 8º día y recibió el nombre del primer rey de Israel, que fue Saúl, y heredó de sus padres la disciplina de fariseo. Y aquí vuelvo a repetir, hago un paréntesis, en el tiempo del primer siglo el judaísmo estaba dividido en 4 grupos. Los saduceos, que ya no creían en la resurrección ni en la existencia de los ángeles, y solo aceptaban como canónicos para el judaísmo los 5 primeros libros de la Tanakh, la Torá, ¿no? Que los conocemos, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que ahí no se está hablando de resurrección. Entonces no aceptaban lo que hoy nosotros llamamos nuestros libros históricos, proféticos, sapienciales, y son los que lo van a querer tentar a nuestro Señor, entre comillas, y le van a poner ese ejemplo de la mujer casada con 7 hermanos, ¿ve? Entonces, son ellos. Luego están los fariseos, que la palabra fariseo significa los separados, ¿ya? Que ellos sí creen en la resurrección y la existencia de ángeles, y a este grupo es que pertenece San Pablo. Él, como fariseo, estudió a los pies de Gamaliel, que es como decir ir a la Gregoriana o al Angelicum de Roma, ¿no? O sea, era algo ejemplar de que judío venido de Tarso estudia a los pies de Gamaliel. Era muy versado en la escritura. De ahí tenemos a los celotes, que eran la secta de los guerrilleros, de los sicarios, que vivían con una sica, con una daga,
debajo de su manto, ¿no? Y tenemos a los esenios, que eran los espirituales que se habían retirado a las cuevas de Qumran, y habían comunidades de célibe y también habían comunidades con familia que se dedicaban a la oración y se dedicaban a reescribir sus textos bíblicos, y los metían en estas tinajas que ya les expliqué, ¿no? Que se descubrieron en 1948 y que están en el santuario del libro que se llama en Jerusalén, y he tenido el privilegio de estar ahí. Entonces tenemos saduceo, fariseo, esenio y celote, esto haciendo un paréntesis. San Pablo va a pertenecer a los fariseos, ¿no? Y recibió su instrucción exegética bíblica en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, sobre la Sagrada Escritura y los métodos de exégesis de los rabinos de ese tiempo.